Gracias, pastora. Muy buenas noches, amada iglesia. Dios le bendiga. Qué bueno verle. ¿Cómo nos fue con la información? Amplia, ¿cierto? Pero es mejor que sea así, abundante. Amén. Porque cuando no hay lo suficiente, entonces pasan dos cosas. Uno queda a lo mejor con ganas de más, ¿cierto? Y a lo mejor no queda lo suficientemente saciado, pero cuando hay abundancia, entonces usted tiene la oportunidad de saciarse. Y esta es una casa con abundancia de pan. Amén. Dicho esto, y con el saludo cordial a todos y a quienes hoy se dejan ver después de Semana Santa o después de alguna temporada que los vemos, que Dios les bendiga grandemente, y espero en el Señor nuestra oración en este tiempo para que usted, mi hermano, pueda también adquirir una disciplina congregacional y pueda recibir constantemente de parte de Dios. Amén. Así es que le invito a que lo considere, que cada miércoles pueda estar aquí con nosotros, lo mismo que un domingo, en cualquiera de nuestros servicios de 7 o de 10 de la mañana. Amén. Dicho esto, y como es bueno concatenar con el propósito de lo que venimos nosotros proyectando, la propuesta para esta noche, escúcheme bien esto, porque más que de pronto un sermón, es una invitación la que yo quiero hacerle frente a una estrategia divina, la cual consiste en recibir la experiencia, no necesariamente viviéndola, sino por transferencia. Amén. Y es importantísimo que nosotros comprendamos esto. Entonces ahí, entre tanto, me ayudan arriba los hermanos con las imágenes de la presentación. Experiencia transferida. Escuchen muy bien esto: redimiendo el tiempo a través de lo que otros ya vivieron. Y busque organizar su enfoque hacia la palabra en esta dirección: experiencia transferida, redimiendo el tiempo a través de lo que otros ya vivieron. Amén. Dígale al que tiene a su lado: no me distraigas los próximos 30 minutos. Dígale: a la salida hablamos. Ok. Hay algo, escúcheme bien, que usted y yo como generación presente no hemos entendido a fondo, o al menos no lo suficiente. Y es lo que ya se lo mencioné, que no todo se aprende viviendo, sino por transferencia, a lo mejor viendo. Si me pides una explicación, te lo explicaría diciéndote que no siempre la vivencia, que a la postre es lo que denominamos experiencia, es la única forma de nosotros recibir conocimiento. ¿De acuerdo? Hay cosas que se aprenden escuchando, observando y analizando lo que ya otros vivieron. ¿De acuerdo? Porque aunque el conocimiento informa, la experiencia transforma. Y esa experiencia, escúcheme bien, se la puede recibir por transferencia, no necesariamente por vivencia. Lo que te estoy tratando de insinuar es que entonces, si tomas esta verdad para ti como un principio, para ti como una convicción que te lleve a reestructurar tus acciones y proyección de vida, perfectamente tú puedes ser un joven de 16, 18 o 22 o 30, pero con la experiencia transferida, es decir, no necesariamente vivida, de un adulto veterano de unos 80 años. ¿A alguien le gustaría? Para los tres que les voy a predicar, pero como la palabra dice que hay alegría y gozo, así sea por uno, entonces yo continúo. Y aquí es donde entra una verdad que nosotros como generación necesitamos, mis hermanos, volver a abrazar: la sabiduría de sentarnos a escuchar. Yo considero que usted es sabio al estar
en esta noche haber aperturado en su agenda un espacio para venir ¿a qué? A escuchar. Seguramente muchos dijeron, no, está frío, no hay para el bus, salí cansado. Porque no se trata solo de cuánto sabes, sino de a quién estás dispuesto a oír para recibir transferencia de experiencia y así redimir tiempo a través de lo que otros ya vivieron. Hay conversaciones que no son simples charlas, son depósitos de vida. Hay historias que no son recuerdos, son atajos para tu destino. Ahora yo pregunto, ¿a quiénes les gusta hablar con gente adulta, con gente de experiencia? Vaya, hable con su abuelo a ver cómo le va. Ay, no, mi abuelita siempre es con lo mismo. Ay, no, qué harto. A eso me refiero. Que decir amén de pronto es fácil, ¿no? Pero espere, déjese confrontar un poquito con la palabra. Cuando un joven decide abrir su corazón a la experiencia, por ejemplo, de sus padres, o por ejemplo de un mentor, o de alguien que ya ha avanzado en el camino, no están perdiendo el tiempo. Al contrario, están ganando años. Pero para eso se necesita romper la apatía, vencer la indiferencia y entender que en la voz de un adulto, de una autoridad, de un mentor, no solamente hay palabras, hay legado, hay dirección y hay procesos que Dios te está permitiendo recibir sin tener que sufrirlos. Un joven puede tener acceso a libros, a información, a tecnología, pero jamás podrá tener en automático lo que un anciano carga por sus años de experiencia. Ese anciano, ese mentor, ya ha pasado por procesos, por caídas, por errores, por victorias, por formación de carácter. Y aquí está la verdad que hoy vengo, con la ayuda del Espíritu Santo, a buscar establecer en tu convicción, si así lo permites. El que rechaza la transferencia de experiencia está condenado a repetir procesos innecesarios. A manera de introducción y antes de adentrarnos en esta palabra, necesitamos detenernos y entender algo fundamental. No podemos valorar lo que no comprendemos. ¿De acuerdo? Hoy muchos hablan de experiencia, pero pocos realmente saben lo que significa. La confunden, por ejemplo, experiencia con edad. Confunden experiencia con conocimiento o con información acumulada, y no es así. Si no definimos, amada iglesia, correctamente qué es la experiencia, tampoco entenderemos, valoraremos, porque es necesario primero comprender para valorar. No comprenderíamos esta palabra ni lo necesario de aprender a recibirla. Así que voy a empezar buscando que establezcamos juntos esa primera base con claridad, porque de aquí depende todo lo demás. ¿Qué es realmente la experiencia? ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué es la experiencia? Bueno, ahí le va. La experiencia no es solo saber, es haber pasado. Amén. La experiencia no consiste en simplemente saber algo, es haberlo atravesado. Me explico. Para un médico no es solo saber cómo hacer una cirugía, es haber hecho una cirugía. El solo conocimiento no aporta experiencia.
Para el pastor no solo es saber cómo se predica o se construye un sermón. Quizá saber los principales métodos o reglas de la hermenéutica y homilética para la construcción de un sermón. La experiencia es haber predicado. ¿Cuántos sermones ha predicado? Lo mismo en el desarrollo del liderazgo. No es cuánto sabes de Iglesia Crecimiento, es a cuántos has discipulado, es a cuántos has ganado y has acompañado en su camino a la salvación y vida abundante. Entonces, experiencia es la combinación de vivencias, decisiones, aciertos y desaciertos que, procesados por el tiempo, forman un criterio y una dirección. Mientras el conocimiento, amada iglesia, puede adquirirse en un momento, en una hora cátedra, en una aula de clases, la experiencia se construye en el tiempo. Y muchas veces a través de procesos, pruebas y un aprendizaje práctico. Por eso no es lo mismo tener información que tener formación. La experiencia es el conocimiento que ya pasó por la vida y produjo sabiduría. Entonces, en conclusión, la experiencia es la suma de vivencias atravesadas, procesos enfrentados, decisiones tomadas, sean estas correctas o incorrectas, y conocimiento aplicado en un contexto de realidad. La experiencia es conocimiento procesado por el dolor, amada iglesia, el tiempo y la obediencia. Un joven puede saber qué hacer, pero un experimentado sabe cuándo, cómo y por qué hacerlo. Y si comprendemos de esta manera pragmática la experiencia, entonces se hace evidente el choque que hoy estamos viviendo culturalmente. Note, una generación llena de conocimiento, pero con escasa experiencia. Hoy los jóvenes conocen mucha vaina. Porque cuando no se valora lo que cuesta formar el carácter, se termina creyendo que saber es suficiente para vivir bien. Y es aquí donde nace una tensión, digo yo, peligrosa, mi hermano. Jóvenes que confían en lo que saben, pero desprecian lo que otros ya vivieron. Entonces usted mira, por ejemplo, jóvenes despreciando al profesor, ¿sí o no? Jóvenes despreciando al mentor, no recibiendo la enseñanza, ¿cierto? Porque no, es que va a ser iglesia, ovejas, diciendo al pastor, ese sermón ya me lo sé. Porque usted debe saber que no siempre se acude por conocimiento, sino mucho mejor por la experiencia. Por eso, después de definir qué es la experiencia, si ha quedado claro, debemos confrontar esta realidad de frente: el conflicto entre el conocimiento y la experiencia. Numeral 2, el conflicto de esta generación es el conflicto que tiene en su interior del conocimiento versus la experiencia. Y creo que va ganando el conocimiento, porque hoy no podemos hablar de una generación sin conocimiento. Hoy usted tiene acceso al conocimiento de manera muy fácil. Hoy usted tiene un amplio conocimiento a través del scroll que hace en los videos de 30 segundos y cree saber mucho, ¿cierto? Hoy tenemos una generación que sabe mucho, pero ha vivido poco. Una generación que investiga, pero no honra, que opina, pero que no escucha. Y por eso vemos una tendencia peligrosa. Pregúnteme cuál. Rechazo al consejo, por ejemplo. Oiga, yo me estoy dando cuenta qué apatía, qué rechazo que hay al consejo. Ay, papá, no, se levantan bravos y se van. ¿Será que yo nomás he experimentado esos sucesos? ¿O usted también?
Aquí en el culto, ¿no? La gente se duerme. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la emoción, a la... Ay, no. ¿Se da cuenta? Y no solamente el rechazo al consejo, sino la resistencia a la corrección. Por eso dice, corrige al necio y te lo echarás de enemigo. Apatía hacia la autoridad. Oh, usted no mira ese peligro tan grande, la apatía que hay hacia la autoridad. Hoy se quiere democratizar hasta la espiritualidad, y usted sabe que en la atmósfera espiritual no hay democracia. En el mundo espiritual hay teocracia. Amén. Y lo tercero, cuarto, quinto, no sé cuánto, una obsesión obstinada por vivir su propia experiencia. Ay, déjeme vivir, es mi vida ahí. ¿Y qué? Hoy vemos una generación altamente informada, pero profundamente desconectada de la vida, del propósito, de la sabiduría que proviene de la experiencia. Generaciones que tienen acceso al conocimiento inmediato, pero que carecen de la formación que solo los procesos la producen. Esto ha generado una actitud donde se valora más la opinión propia que el consejo, más la rapidez que la profundidad y más la independencia que la guía. ¿Se lo repito? Le estoy diciendo que hoy estamos viviendo una generación que tiene una actitud donde se valora más la opinión propia que el consejo, más la rapidez que la profundidad y más la independencia que la guía. Así se instala, usted se da cuenta, un choque constante, porque yo veo que el conocimiento a muchos les da seguridad para hablar, por ejemplo, pero la falta de experiencia los expone constantemente al error. Y en lugar de acercarse a quienes ya recorrieron el camino, muchos prefieren improvisar, repitiendo ciclos que pudieron haber evitado si hubieran decidido escuchar tan solo. Entonces aquí viene la premisa, ¿no? Acostumbrada. El problema no es querer vivir, el problema es despreciar lo que ya fue vivido por otros. Amén. Y es precisamente en medio de este choque donde se revela una oportunidad poderosa que muchos están dejando de pasar. ¿Cuál? La de recibir experiencia a través de la transferencia. Porque si el problema no es la falta de conocimiento, sino la ausencia de experiencia, entonces Dios ya estableció la solución. ¿Cuál? Pregúnteme cuál. La transferencia de experiencia. Amén. No tienes que quedarte limitado a lo que has vivido, ni condenado a aprender solo a prueba y error. Existe una gracia que te permite avanzar más rápido, amada iglesia, aprender sin tener que sufrirlo todo y evitar procesos innecesarios. Por eso, después de evidenciar este conflicto, debemos entender, mi amado hermano, el siguiente nivel: cómo la transferencia de experiencia puede redimir el tiempo y acelerar nuestro propósito. Amén. Numeral 3, la transferencia de experiencia, ¿qué hace? Redime tiempo, mi hermano. Y esta es la verdad más poderosa que le voy a transferir en esta noche, a lo mejor. Porque usted sabe que Dios diseñó la transferencia de experiencia es precisamente para acortar procesos. La transferencia de experiencia no es una idea humana, es un principio del reino diseñado por Dios para redimir el tiempo. La escritura dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos.
Y una de las formas más poderosas de hacerlo es aprendiendo de quienes ya caminaron antes que nosotros. Amén. Eso es tanto igual como aprender de alguien que ya pasó por ahí y le dijo: no, vea, por ahí hay un hueco. Y cada que yo pasé, las 10 veces que pasé, me caí y me hundí. Y usted de necio decía: a ver. Lo vemos claramente, por ejemplo, esta transferencia de experiencia en la relación entre Moisés y Josué. Aquí entramos a la visión bíblica, mi hermano. Entre Moisés y Josué. Mientras Moisés subía al monte, enfrentaba crisis y trataba con Dios face to face, Josué llegó. Cuando Josué le llegó el momento de liderar, usted se da cuenta que Josué permanecía cerca a Moisés, observando, absorbiendo, recibiendo de parte de Moisés. Y cuando llegó el momento de liderar, no empezó de cero, sino desde lo que ya había sido depositado en él. Así también funciona en la vida. Es como alguien que quiere atravesar una selva. Puede entrar solo y tardar años abriendo camino, o puede seguir a alguien que ya trazó la ruta y llegar mucho más rápido. Escoja, papito. Yo veo a algunos en la vida con machete abriéndose camino, porque se dejaron ministrar de aquel salmo que reza diciendo: el camino en la vida se hace al andar. Así también funciona la vida, le estoy diciendo. Amén. La transferencia de experiencia es ese camino ya abierto que Dios pone delante de nosotros para avanzar con mayor efectividad, evitando desgastes innecesarios y cumpliendo el propósito en menor tiempo. Ahora, aquí abro un paréntesis. ¿Por qué usted cree que ahorita estamos recibiendo toda la dirección de un ministerio que ya lleva una data y un recorrido de cuántos años? 50 años, mi hermano. Y entonces todavía a estas alturas, ya agotados no solamente el segundo semestre del año 2025, porque este planteamiento nació en mayo del año pasado, y ya agotado el primer trimestre del 2026, hay todavía gente apática que no comprende lo que es vida abundante. Gloria a Dios por los 70 que vinieron a el diplomado de teoría de la identidad. Yo aquí hago una exhortación con todo el respeto. ¿Será que tú eres de los que quiere inventar? No, es que a mí eso no me parece. Es que en la iglesia tal se hacía así, es que en la iglesia tal era así, es que yo cuando me convertía Y hemos ministrado hasta el cansancio que como iglesia nosotros vamos a redimir mucho tiempo. Acuérdese de este mensaje en 5 años. Amén. Porque estamos recogiendo una experiencia que viene por transfe. O sea, lo que tardó 50 años, nosotros vamos a redimir. Yo le estoy pidiendo que nos permita el Señor redimir tiempo, porque para eso es. Amén. Si tú decides construir, y esto es aplicable a todo, cierro el paréntesis ministerial, pero esto es aplicado a todo, joven. Tú decides forjar tu propio destino o recibir la transferencia que viene de tus viejos. Entonces viene también el tema, por ejemplo, de proyección profesional. Si tú recibes la experiencia, el legado de tus padres, pues no empiezas de cero. Ah, no, yo no quiero esto, yo quiero ese. Ah, bueno, empiece de cero. Empiece de cero. ¿Me estoy dejando comprender? Lo que a alguien le tomó 20 años aprender, a ti te puede tomar 2, si estás dispuesto a recibir transferencia de experiencia. Amén.
La transferencia de experiencia entonces se convierte en un atajo legítimo en el reino. Por eso existen padres espirituales, amén, mentores espirituales. Mire, el pastor Dorian vino acá con todo su profundo amor. ¿Usted sabe que él es un maestro de alto nivel? No parece, ¿no? Yo, como ya tengo confianza, le digo, es que a usted la carita es que no le da. Es un maestro de alto nivel, mi hermano. ¿Sabe cuánto vale una conferencia de él? Y aquí usted vino por 50,000 pesos, hermano, con refrigerio y todo. Y algunos prefirieron irse de vacaciones. ¿Qué ganaste? Yo te digo algo, tu plática se te perdió, y si para eso le sumaste pecado, no te vayas a inculpar. Simplemente te estoy referenciando lo que en esta casa se está haciendo. Amén. Y se seguirá haciendo. Por eso existen padres espirituales, mentores, líderes, maestros, mi hermano. Porque el reino no se construye desde cero, se construye sobre lo que otros ya edificaron. Amén. Pero si esta verdad es tan poderosa y tan accesible, entonces surge una pregunta incómoda: ¿por qué tantos siguen caminando lento, abriendo su camino al andar, mi hermano, tropezando en lo mismo y desgastándose innecesariamente? La respuesta no está en la falta de oportunidad, sino en la falta de disposición para recibir la experiencia. Porque aunque Dios ha establecido la transferencia de experiencia como un medio para avanzar, hay una barrera interna que lo bloquea: el corazón no enseñable. ¿El corazón qué? Y es aquí donde debemos confrontar una realidad que duele, pero es necesaria confrontarla. ¿Cuál? La apatía de esta generación frente al consejo. Inclúyase cuando le refiero de esta generación, porque usted, cuando le digo esta generación, entonces si usted ya tiene 40, 60 y tiene un joven, oirá, le estará haciendo: no, es para usted, señora, cuarentona, cincuentona, y para usted, señor. Cuando hablo de generación, hablo de los que vivimos. ¿Sabe cómo se identifica sociológicamente generación? Los que viven en una década. Y no es la edad. Nosotros estamos viviendo esta década 2022, 2032. Usted hace parte de esta generación. Amén. La apatía de esta generación frente al consejo, la corrección y la experiencia de otros, ¿qué debemos confrontar? Entonces, numeral 4, escúcheme bien: la apatía de esta generación. Levánteme su mano y diga: rechazo la apatía al recibir la experiencia. Voy a recibir, me voy a aperturar, diga, recibir experiencia. Amén. Hoy vivimos una crisis silenciosa. Pregúnteme cuál. Gente que no quiere ser enseñada, gente que no quiere ser corregida y gente que no quiere escuchar. Qué tremendo, mi hermano. Gente que no quiere ser enseñada, gente que no quiere ser corregida y gente que no quiere escuchar. Ay, ya, no quiere escuchar. Que se disgustan al ser corregidos, ¿cierto? Y que toda manifestación de enseñanza la cambiaron y la negociaron por la diversión, porque la enseñanza les parece harta. Prefieren decir: yo aprendo viviendo, yo hago mi propio camino. Por eso vemos una generación carente de sabiduría, porque eso lo que se llama es orgullo disfrazado de independencia, cuando usted quiere aprender por su cuenta. Entonces, la premisa sería: el que no recibe consejo se convierte en víctima de su propio proceso. Amén. ¿Y sabe qué es lo más fuerte? Pregúnteme. Lo más fuerte es que muchos están repitiendo dolores que pudieron haber evitado. Hoy enfrentamos una apatía preocupante, una generación que escucha pero no atiende, que oye pero no recibe, que está cerca de la sabiduría pero no se deja formar por ella. Y eso sí lo lamento. Mire, mi hermano, si usted es atento, por eso inicié
Ahí salió una moto. Se asoman a ver. Me preocupa, hoy en día estamos frente a una situación tan preocupante, le repito, la apatía, ¿cierto? Preocupante. ¿Por qué? Porque generaciones que hoy escuchan, pero no atienden, que oyen, pero no reciben, y que están cerca de la sabiduría, pero no se dejan formar por ella. Amén. No se dejan formar por ella. Amén. Y es ahí donde nosotros tenemos que actuar, por favor. Es ahí donde tenemos que actuar. ¿Qué tal usted, mi hermano, si tan solo se dispusiera a recibir, mi hermano, cada miércoles? Usted no necesitaría más de ahí. Por eso usted sabe que los que atienden el servicio, los que atienden el consejo de parte de Dios a través de la enseñanza, de la transferencia de la experiencia, usted ve que están tranquilos, usted ve que están reposados. Pero el que viene de vez en cuando, entonces después le hace falta una consejería de 3 horas, ¿no? Y recibe las 3 horas, tiene alivio emocional, pero no hace nada después. ¿Está claro? ¿Estoy hablando claro? ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que se ha normalizado rechazar el consejo. ¿Sea qué? Normalizado rechazar el consejo, cuestionar la autoridad y preferir la improvisación antes que la instrucción, creyendo que eso es libertad, cuando en realidad es una forma sutil de orgullo. Y es precisamente ahí donde se revela la raíz del problema. No es falta de oportunidades, es falta de humildad. Amén. Porque si tú te das cuenta, Dios te ha bendecido siempre con alguien de experiencia a tu lado. Lo que pasa es que tú no eres lo suficientemente humilde para aprender. A lo mejor empresarialmente fue tu jefe, pero tú lo rechazaste porque era orgulloso, pero tenía la experiencia que tú nunca la recibiste. Tuviste un padre que a lo mejor era refunfuñón, era regañón o lo que quieras, pero ya había vivido 60 años, que los pudiste haber capitalizado a tu favor. Tuviste una congregación con mucha experiencia, 50 años, mi hermano, pero que de pronto tú dijiste, ay no, esto no, y apático, ¿cierto? Entonces, el problema no es la falta de oportunidades, es la falta de humildad para aprender, porque para recibir transferencia de experiencia no basta con estar presente, hay que ser enseñable. Por eso ahora debemos entrar al principio que lo cambia todo: la humildad como la llave que abre la puerta al aprendizaje y la transferencia recibida, la experiencia que se recibe por transferencia. La clave para recibir transferencia de experiencia es ser enseñable, y ese ser enseñable se llama humildad. Y aquí vamos concluyendo el sermón diciéndote que la humildad es la capacidad de aprender. Por eso nuestro Señor en Mateo 11:29 dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús no dijo admírenme, dijo aprendan de mí. Pero para aprender se necesita ¿qué? Humildad. La humildad desde una consideración intelectual no es debilidad, es la capacidad de aprender sin resistencia. Ser enseñable significa reconocer que no lo sé todo. ¿Qué es ser humilde entonces? Reconocer que ¿qué? Que no lo sé todo. ¿Qué más es humildad? Humildad es abrirme a ser corregido, tener disposición para escuchar y honrar la experiencia de otros. Amén. Sepa que el orgullo acumula información, pero el humilde es el que recibe transformación. La humildad como llave para ser enseñable no es un concepto teórico, amada iglesia, es una decisión práctica que transforma el rumbo. Lo viví cuando llegué al consejo, y permítame hacer un pequeño paréntesis.
Pues como yo nunca había sido concejal, entonces ¿sabe lo que hice yo? Pregúnteme, ¿qué hizo, pastor? Entendí que aunque yo tengo ideas, un liderazgo y una capacidad, también soy humilde para aprender rápido. Y yo llego y hago un escaneo y yo veo que habían otros que ya habían recorrido un camino, y en ese escaneo del entorno yo me acerco intencionalmente a los dos compañeros de mi coalición con mayor experiencia. Ambos ya habían sido concejales en 2 y 3 periodos respectivamente, y uno ya candidato de alcaldía y ya había perdido. Entonces dije, no, por aquí es la vuelta. Y me senté con el ánimo correcto de aprender. Amén. Cierro paréntesis, escuche, observe, pregunte, ¿ya? Pero también aplique un principio clave de sabiduría. ¿Cuál? Pregúnteme, ¿cuál? De Primera de Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Porque a veces algunos dicen, no, yo le voy a aprender, pero le aprenden es las mañas. No. Examínelo todo, retenga lo bueno y deseche lo malo. Amén. Es decir, recibir con apertura pero con criterio. Amén. Absorber lo que edifica y descartar lo que no suma. Porque ser enseñable no es ser ingenuo, es tener la humildad suficiente para aprender de todos sin perder la capacidad de discernir. Y si en lo natural fue tan determinante acercarse a hombres con experiencia para acortar nuestro proceso, cuánto más en lo espiritual debemos entender que no tenemos un mentor cualquiera. Amén. Tenemos al mayor de todos. Pregúnteme, ¿cómo se llama? Se llama Jesús. Porque así como yo decidí sentarme a escuchar, observar y aprender de quienes ya habían recorrido el camino en lo público, hoy el Señor lo que nos está extendiendo es una invitación mucho más alta: aprender directamente de Él, no solo como maestro, sino como el modelo perfecto de cómo vivir, decidir y caminar como hijos de Dios. Por eso Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, Jesús no solo vino a salvarnos, vino a transferirnos su experiencia como hijos, para que no tengamos que improvisar la vida, sino vivirla con dirección, propósito y plenitud. Si en lo humano la experiencia transferida nos hace avanzar más rápido, en lo espiritual aprender de Jesús, amada iglesia, nos lleva a vivir la vida correcta desde el principio. Por eso yo bendigo el día que conocí a Cristo, porque yo no he tenido que vivir muchas cosas que normalmente la gente tiene que vivir para aprender. Y yo a eso humildemente se lo digo, espero no suene jactancioso. Por eso, por ejemplo, al menos en lo sentimental he sido francotirador. O sea, donde puse el ojo, disparé y puse la bala, mi hermano. Ya no tuve que 25 novias antes de... No. ¿Ya? Entonces, numeral 6, Jesús, la máxima experiencia transferida. Porque note esto, yo quiero que esto lo lleve en su espíritu y entendimiento. Toda la experiencia del Dios eterno que hizo los cielos y la tierra, la condensó en Cristo, y ahora a través de Él nos la transfiere ¿a quién? A nosotros los hombres. Por eso de alguna manera la palabra ilustra en el libro de los Salmos que nosotros podemos ser perfectamente llamados dioses pequeños. No en el ánimo de nosotros endiosarnos en nuestro ego, sino en la experiencia transferida. Moisés lo hizo. Por eso Moisés redacta el Pentateuco, y entre ellos el libro de Génesis, donde escritura toda la experiencia que recibía ¿de quién? De Dios. Y es el único referente, escúcheme bien,
literal e histórico de la creación del mundo. Los otros son teorías. Y aquí está la revelación más poderosa. Jesús vino a transferirnos su experiencia, le dije, como hijo. Él no vino solo a salvarte, hermano, vino a enseñarte cómo vivir como hijo. Vino a enseñarte cómo obedecer, cómo depender del Padre, cómo vencer la tentación, cómo caminar en autoridad y cómo vivir en plenitud. Yo creo que a alguien le hace falta recibir la experiencia por transferencia de cómo vencer la tentación. A esos que llevan con ese pecado 40 años, reciba la experiencia por transferencia. Cuando hablamos de Jesús como nuestro mayor mentor, no hablamos de teoría, hablamos de alguien que vivió, atravesó y venció. La escritura es clara. Hebreos capítulo 5 versículo 8 dice de Jesús que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Es decir, incluso Jesús en su humanidad pasó procesos para afirmar su obediencia al Padre. Pero aquí está la revelación poderosa. Él ya recorrió ese camino para enseñárnoslo a nosotros, de tal manera que si aprendemos de Él, no tenemos que experimentar todos los niveles de sufrimiento para entender. Podemos recibir su experiencia como guía, como dirección, como modelo. Por eso yo le decía humildemente, se lo digo, yo no he atravesado lo que normalmente una persona de 46 años tendría que haber atravesado, porque conozco desde mis 18 años del Señor. Amén. Porque aunque habrán procesos que atravesar, cuando aprendemos de Jesús, evitamos dolores innecesarios. Reducimos tropiezos y caminamos con mayor certeza, ya que Él sufrió para mostrarnos el camino, no para que tengamos que repetirlo, amada iglesia, sino para que podamos vivirlo correctamente. El evangelio, estimados hermanos, amigos, no es solo información. El evangelio es transferencia de vida. Pero hay una condición, y Él lo dijo: aprended de mí. Si no aprendes, no recibes. Si no recibes, no te transformas. El evangelio no se trata de información, se trata de una decisión, porque Dios ya dispuso la experiencia, ya estableció mentores, ya nos dio el modelo perfecto en Jesús. Pero nada de eso produce efecto si no estamos dispuestos a recibir. Llegamos entonces al punto más determinante, la respuesta del corazón. Porque escúcheme bien, no basta con reconocer el valor de la experiencia, hay que abrirse a ella, abrazarla y someterse al proceso de aprendizaje. ¿Cuántos van a estar en las 3 semanas de poder? Bueno, ya, el proceso, ¿no? Proceso. Por eso yo bendigo a los que están metidos en el cuento. El que todavía está despistadito, pues yo le invito a que haga parte. Amén. Que haga parte. Por eso, más que seguir explicando, hoy el Espíritu Santo nos está confrontando con una invitación directa y urgente: recibir la transferencia de la experiencia de Jesús, que puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. Vida abundante se llama eso. Numeral 7, recibe la transferencia de experiencia de Jesús. Amén. Que ya vivió. Hoy Dios nos está hablando claro: no tienes que destruirte para aprender. No tienes que perder años para entender. No tienes que vivirlo todo para saber. Puedes recibir, puedes aprender, puedes avanzar más rápido por transferencia, pero necesitas decidir ser enseñable. Amén. Hoy la invitación es clara y decisiva: no sigas caminando solo cuando puedes aprender del que ya venció. Y Jesús mismo es quien nos abre la puerta y nos dice: ¿cómo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, el descanso no está en evitar los procesos, y reciba esto,
sino en aprender correctamente cómo atravesarlos. Por eso recibir la transferencia no es solo escuchar, es rendir el corazón, es abrazar la humildad, es disponerse a ser enseñable. Porque cuando decides aprender de Él, dejas de improvisar la vida y comienzas, mi hermano, a vivir con dirección. ¿Comienzas a vivir con qué? Con propósito y con paz. Y yo por eso creo que este no es un sermón más, mis hermanos, sino que es una noche para ser enseñado por Jesús y aprender de Él. Amén.